De este primer programa de la Semana de la Ciudad de la Furia, tenemos la visita en los estudios de la radio de Yara Zapata, que es vocal del Tribunal de Cuentas de nuestra ciudad. Hola Yara, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a la Ciudad de la Furia. Buen día Pablo, buen día Beto y un saludo grande a toda la audiencia que nos está escuchando. Yara, bueno, hace cuestión de un mes y pico atrás habíamos estado hablando acá en los estudios de la radio por algunos proyectos que desde el oficialismo dentro del Tribunal de Cuentas apuntaban a limitar la posibilidad de difusión o conocimiento del trabajo que realiza el Tribunal de Cuentas. Y ahora en estos últimos días se avanzó fuertemente. Bueno, contanos un poquitito qué fue lo que pasó, cuáles fueron las medidas que llevaste adelante para revertir todo esto que nos vas a contar. Sí, como vos bien contás, el presidente del Tribunal de Cuentas, Roberto Verola, elaboró un proyecto de reglamento interno que ya no es más un proyecto porque lo aprobaron el jueves pasado en la sesión, que establece varias cosas, pero las que más nos preocupan a nosotros es lo que voy a decir, lo que voy a hacer hincapié ahora, que es, bueno, primero lo del análisis de los expedientes, que se fija el límite de 10 días para el análisis de expedientes solamente para un solo vocal, que es el tercer vocal. Eso tiene que ver básicamente con lo que venimos denunciando desde que empecé yo en el Tribunal de Cuentas hasta ahora, que son las limitaciones constantes a mi trabajo que pone el presidente del Tribunal de Cuentas en el tribunal. Y lo otro que también nos preocupa mucho es fundamentalmente el acceso a la información. El nuevo reglamento interno establece que no se puede brindar información, ni los vecinos pueden recibir información de lo que se hace con los fondos públicos, que es dinero de los vecinos de Villa Regina, que son los que contribuyen a las arcas municipales. Eso es ahora de carácter reservado, y no solamente la información de los expedientes, sino también la información de todo el trabajo en el Tribunal de Cuentas, de las actas, de las deliberaciones, de las resoluciones, de los pedidos de dictámenes, de las posturas que pueda tener un vocal previo a algún tema. Todo eso no se puede decir, se prohíben las declaraciones públicas de los vocales también. Y también lo otro que nos preocupa es que se establecen sanciones en caso de que algún vocal difunda información, de que algún vocal de alguna declaración pública con respecto al trabajo del Tribunal de Cuentas. O sea, esto quiere decir que si con el mamarracho del reglamento interno que aprobaron el jueves, si al presidente Roberto Verola se le ocurre, a mí me pueden sancionar, por ejemplo, por estar hablando acá con vos y dándote una nota. Y la verdad que nos preocupa porque este proyecto tiene dos objetivos claros. El primero es que los vecinos no sepan qué es lo que se hace con su dinero, qué es lo que se hace con los fondos públicos, quieren que todo sea secreto. Y lo otro es obviamente un intento de silenciarme y de disciplinarme también a mí como vocal de la oposición. Y en ese sentido, la verdad que yo considero que lo que está pasando en el Tribunal de Cuentas es insólito. Es insólito, nunca se vio un Tribunal de Cuentas tan poco transparente como este, y esto es gracias a la contribución del presidente del Tribunal de Cuentas, Roberto Verola, que lo que hace es que quiere hacer del Tribunal de Cuentas una escribanía del Poder Ejecutivo. Esta reglamentación es una clara violación a las leyes nacionales, provinciales, incluso municipales, que establecen el libre acceso a la información pública. Cualquier ciudadano que lo requiera presenta una nota solicitando información, y en este caso, de acuerdo a esta reglamentación, no tendrían posibilidad de recibir ningún tipo de respuesta para saber, por ejemplo, se me ocurre ahora en este momento, solicitar informes sobre un pago de una obra pública, la ejecución de trabajos, cómo es el aporte de contribuyentes para la ejecución de, qué sé yo, una obra de asfalto, cordón cuneta, cloacas, lo que se te ocurra. No tendrían ningún tipo de respuesta. Exactamente, es así como vos decís. Por eso yo digo que este Tribunal de Cuentas es el menos transparente de la historia de todo el municipio de Villa Regina, porque los vecinos ya no pueden saber qué es lo que se hace con su dinero, no pueden saber si es el dinero que aportan con el pago de sus impuestos se usa o se destina a cambiar una luminaria, a bachar una calle, a una plaza. No pueden saber qué es lo que se hace con el dinero que es dinero de los vecinos. Por eso te repito, sí es así como decís vos, con este reglamento no se podría, y también tenés razón en lo que decís, que transgrede
las normativas vigentes, transgrede la ordenanza de información pública, la ley de información pública provincial y la nacional, el principio de constitucional y de republicano de la Constitución nacional y provincial. La verdad que es, sinceramente, con todas las palabras, es un mamarracho lo que hizo el presidente del Tribunal de Cuentas. Sinceramente, a mí me sorprende mucho las actitudes que tiene el presidente Roberto Verola, que se encarga sistemáticamente de manchar la institucionalidad del Tribunal de Cuentas, porque, como te digo, es el Tribunal de Cuentas menos transparente de la historia de Villa Regina. En principio, este año, cuando hablamos la última vez, vos estabas comentando sobre este proyecto, esta propuesta de que las reuniones del Tribunal de Cuentas fueran secretas o reservadas. A partir de ahí, bueno, se desató toda esta situación. Contanos, bueno, cómo fue a partir de esa propuesta, qué fue lo que pasó hasta llegar a este proyecto que ya fue aprobado para evitar difundir información de los recursos municipales, cómo se realiza el control y cuáles son los gastos que tiene el municipio. Sí, bueno, venimos con este tema hace bastante tiempo. Todo surgió a partir de unas sesiones del Tribunal de Cuentas en el que fueron a presenciar algunos concejales. Eso parece que al oficialismo, a Roberto Verola, lo puso nervioso, y a raíz de esto intentó establecer que las sesiones del Tribunal de Cuentas sean secretas. Pedimos dictamen al abogado del cuerpo, que en su momento se expidió, que es un dictamen que usé también para argumentar en contra de este reglamento interno nuevo, que establece básicamente que las sesiones pueden llegar a ser, si se quiere, reservadas, en el sentido de para garantizar, digamos, la expresión plena de los vocales, pero después las actas, todo lo que se delibera en las sesiones, las resoluciones, todo tiene que ser de carácter público y se tiene que dar la publicidad de todos los actos administrativos dentro del Tribunal de Cuentas. Eso por un lado. Después, en el proyecto que finalmente se aprobó el jueves, yo pedí un dictamen a la fiscal municipal se expidió y dictaminó básicamente lo que estamos diciendo nosotros, que es que se tiene que garantizar el acceso a la información pública de los vecinos y el acceso de los funcionarios, en este caso soy yo, de poder informar a los vecinos qué es lo que se hace con su dinero y qué es lo que se trabaja en el Tribunal de Cuentas. Eso no se respetó, el proyecto se votó igual y se aprobó, y tampoco se respetó lo que decía la fiscal con respecto al plazo de los expedientes. La fiscal dice claro que si se establece un límite de análisis de los expedientes tiene que ser igual para los tres. En este caso no lo es totalmente discriminatorio, es para un solo vocal, que voy a hacer yo, y no se respetó lo que dice ni la fiscal ni el abogado del Tribunal de Cuentas. ¿El dictamen de la fiscal tiene que ser tomado y considerado por los integrantes del Tribunal de Cuentas o es una opinión más? No, el dictamen de la fiscal, según la ordenanza que regula el Tribunal de Cuentas de Villa Regina, aprobada por el Consejo Deliberante, establece que los dictámenes de la fiscal son vinculantes. Entonces el dictamen de la fiscal tiene que ser considerado en el tratamiento del reglamento interno. Eso por un lado. Por otro lado, más allá de si es vinculante o no, es el dictamen que tiene la validez legal del proyecto que estamos tratando. O sea, se pasaron el dictamen legal por cualquier lado, lo pasaron por alto, no les importó, y están haciendo algo que va en contra del dictamen de la fiscal, que es la que vela por la legalidad de los actos. Uh-huh. Y en este caso, digamos, el Tribunal de Cuentas no respetó, la mayoría no respetó lo que establece este dictamen fiscal. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Porque, digamos, hay una resolución por parte de la fiscal que no están siendo consideradas por el resto de los integrantes del Tribunal de Cuentas. Sí, con respecto a qué es lo que vamos a hacer ahora, nosotros enviamos una nota al Consejo Deliberante, envié la nota personalmente dirigida al presidente del Consejo Deliberante, Maximiliano Garré, para que la remita al cuerpo deliberativo del Consejo Deliberante, y esperamos que se trate esa semana
y que pase a una comisión, porque nosotros entendemos que es muy grave lo que está pasando, porque se está violando una ordenanza sancionada por el propio Consejo Deliberante, que es la Ordenanza de Información Pública. Déjame decir algo más con respecto a esto, que es que, como ya te decía antes, nosotros vemos que hay dos objetivos claros con este proyecto. El primero es, como dije, que los vecinos no sepan qué se hace con los fondos públicos, qué se hace con su dinero. Ese es uno. Y el otro es que es un intento de silenciarme y disciplinarme mediante sanciones para que yo no hable, para que yo no haga mi trabajo. Y quiero que quede más que claro que, por supuesto, que yo no me voy a adecuar al reglamento interno, que es un mamarracho, que viola toda la normativa vigente, y que voy a seguir haciendo mi trabajo, que es para el que la gente me eligió, y me lo tomo con responsabilidad, y voy a seguir informando a los vecinos qué es lo que pasa, y voy a seguir controlando, aunque el oficialismo no le guste y aunque a Roberto Verola le moleste. Ahora, bueno, entonces a esperar este nuevo dictamen por parte del Consejo Deliberante, que, digamos, no tiene injerencia en el funcionamiento interno dentro del Tribunal de Cuentas, pero sí establece las normativas que debería cumplir todos los organismos dentro del ámbito municipal. La reglamentación interna corre por cuenta del tribunal mismo, pero no corresponde que se viole las reglamentaciones vigentes, las ordenanzas vigentes. Exactamente, hay un principio, bueno, la división de poderes que establece que cada organismo es autónomo, pero se está violando una ordenanza municipal. Entonces, en ese sentido es que nosotros pedimos que se expidan, que tomen posición con esto que está pasando, que es muy grave. Uh-huh. Y en caso de que no se expida el Consejo Deliberante, ¿cuáles serían las posibilidades o recursos que tomarían o que evaluarían para continuar con este reclamo? Digamos, existe la vía judicial, uno sabe que se puede hacer una presentación en lo contencioso y administrativo, pero también la posibilidad de algún tipo de amparo o solicitar la inconstitucionalidad de la reglamentación interna directamente al Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro. Por supuesto, todas esas alternativas las estamos pensando. Nosotros no tenemos miedo de ir a la justicia, ya lo hemos demostrado en varias ocasiones. Voy a poner el ejemplo de mi compañera de bloque concejal, Nadia Lunday, que fue la que denunció el traspaso a ARSA. No tenemos miedo, si tenemos que ir a la justicia vamos a ir. Lo que sí estamos pensando bien las estrategias, porque tenemos que agotar todas las vías administrativas primero, antes de ese paso, pero por supuesto que es una posibilidad, y de hacerlo y si lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer, por supuesto. Dentro de lo que establece esta reglamentación que fue aprobada por el Consejo Deliberante, tampoco se podría conocer incluso que se aprobó esa nueva reglamentación. Exactamente, no se podría decir absolutamente nada de lo que pasa en el Tribunal de Cuentas. Los vecinos no pueden saber nada de lo que se hace con su dinero, en qué se gasta, de lo que se Yo no puedo hablar de mi función, que es para la que me eligió el pueblo, no puedo comentarle a los vecinos qué es lo que se hace con su dinero. Supuestamente el mamarracho de reglamento interno que aprobaron el jueves, por supuesto. Voy a volver a repetir, no me voy a adecuar a ese reglamento interno, porque yo tengo bien claro que a nosotros la gente nos eligió para que los representemos, que lamentablemente es algo que no entiende el presidente del Tribunal de Cuentas, Roberto Verola, que piensa que está ahí porque es iluminado, porque no sé, porque tiene prestigio social, porque en realidad, permíteme hacer un paréntesis, ha perdido muchísimo el prestigio, porque la gente se va dando cuenta cada vez más que son funcionarios que fueron elegidos por el pueblo y no responden al pueblo ni representan al pueblo. Y esto es un ejemplo concreto de lo que pasó con el reglamento interno. Los vecinos no pueden saber qué es lo que se hace con su dinero. Así que bueno, en ese sentido voy a volver a decir, yo voy a seguir haciendo mi trabajo como corresponde, porque es para lo que la gente nos eligió, y yo quiero honrar y tomarme con respeto y responsabilidad la función que nos delegaron los vecinos. Uh-huh. Supuestamente, de acuerdo a lo que establecen las normativas, no podría ser retroactivo la aplicación de este reglamento interno que tiene el Tribunal de Cuentas, es decir, que hasta 29-30 de abril todos los expedientes podrían tener libre acceso cualquier persona, solicitar la información y solicitar el libre acceso hasta esa fecha. No sé qué es lo que planifican en este momento, no sé si te dijeron algo, si todo lo actuado hasta ahora por el Tribunal de Cuentas va a quedar bajo reserva y secreto sin que nadie sepa en qué se gastó un solo peso, o si se va a aplicar de aquí en adelante. Sí, el reglamento interno tiene muchas fallas, y una de esas fallas es que no contempla esto que vos decís. En realidad, uno sabe que cualquier sanción que se reglamente hoy
no es retroactiva, es desde el día que se reglamenta en adelante. Pero la verdad que con el accionar que tienen el oficialismo en el Tribunal de Cuentas, el presidente del Tribunal de Cuentas, uno podría esperar cualquier cosa, Pablo. Así que la verdad que es muy probable que si vayas a pedir información de algún expediente que ya estaba, pero muy probablemente no te la den. Digo, porque por ejemplo, la fiesta provincial de la vendimia que generó tanto revuelo, el auto que se sorteó, que no se sabe cómo se sorteó, los gastos de lo que incurrió, que iba a ser una fiesta autofinanciada, que finalmente no lo fue porque no se vendieron la cantidad de entradas que se pensaba. O sea, todo eso todavía se puede solicitar y obtener la información necesaria. Supuestamente no, porque no estaría en el poder del Tribunal de Cuentas. Ese expediente todavía no bajó. De todas maneras, vuelvo a decir, es un mamarracho, porque los vecinos pueden tener acceso a la información de todo esto que vos decís. Tampoco es casualidad, ya que lo mencionás, Pablo, que esta reglamentación salga justo ahora, después de todos estos acontecimientos que vos nombrás. Lo del sorteo del auto, que fue muy irregular, toda la fiesta que supuestamente se autofinanciaba, lo de las entradas a qué personaje. No es tampoco casualidad que justo este reglamento interno se haya sancionado la semana pasada. En realidad hay una evidente necesidad de mantener las cosas ocultas, y en ese sentido es que nosotros decimos que es el Tribunal de Cuentas menos transparente de la historia del municipio de Villa Regina. ¿Y qué esperaría ahora para que se pueda tener todo el expediente, todo lo que tuvo que ver con la fiesta provincial de la vendimia? Te pregunto porque esta semana se van a cumplir 2 meses desde la realización de la misma, teniendo en cuenta la pregunta de Pablo y tu respuesta. Y nosotros, cuando hablamos de la fiesta, en su momento usamos, por ejemplo, de ejemplo, valga la redundancia, a la fiesta de la manzana en General Roca, que a la semana siguiente estaban todos los papeles para poder chequear en qué se había perdido, en qué se había ganado. ¿Cuánto tiempo más deberá esperar el tribunal si es que saben más o menos cuándo podrían tener acceso a todo esto? Y mira, el expediente de los 100 años recién ahora está en el Tribunal de Cuentas y ya pasó bastante, 1 año y algo. Sí. Normalmente tardan en bajar aproximadamente eso, 1 año y algo desde que termina el evento. ¿Y eso y ahora nos está pasando algo también que tiene que ver mucho en consonancia con lo que vos decís, Beto, que es que ahora no nos bajan más las disposiciones. A nosotros antes, en el Tribunal de Cuentas, nos bajaban las disposiciones de los gastos, que las bajaban casi todos los días. Entonces vos, por más que no tuvieras el expediente, podías tener más o menos un acercamiento. No te bajaban tampoco todas las disposiciones, pero bajaban normalmente la mayoría de las disposiciones. Entonces vos podías ver, bueno, se contrató, se gastó tanto dinero en tal cosa. Ahora eso ya no lo bajan más tampoco. Entonces no tenemos forma de ver nada hasta que no baje el expediente. Que prácticamente 1 año y medio después es casi imposible de hacer o solicitar alguna revisión a fondo, ¿no? Exactamente, incluso muchos de los argumentos que hemos tenido en varios tratamientos de expedientes viejos en el Tribunal de Cuentas que han tenido irregularidades, el argumento del oficialismo para no investigar ha sido, ya pasó mucho tiempo, no tenemos forma de saberlo. Son todas excusas que nosotros vemos, que no, porque no quieren investigar y porque no quieren hacer el laburo para el cual fueron elegidos, ¿no? Pero eso es uno de los argumentos. Y por eso también es preocupante no solamente lo de la información que ahora es secreta, sino también esto de que nos han ido cortando métodos de acceso a la información como las disposiciones. Yo todavía no tengo acceso al PGM, por ejemplo. Son todas mecanismos que nosotros vemos que no tienen otro objetivo más, que es que la oposición no investigue y no pueda controlar. Sí. Y ahora te agradecemos la visita a la Ciudad de la Furia. Bueno, que nos hayas explicado este planteo que están realizando ahora y que bueno, plantean agotar todas las instancias administrativas internas antes de recurrir a la justicia en forma normal para evitar que esto se aplique, porque ahora ya está aprobado y debería aplicarse. Vos decís que no lo vas a cumplir y lo estás haciendo directamente con todas estas declaraciones. Bueno, y saber si en los próximos días te cae una sanción, bueno, saber también cuál es el motivo de esa sanción. Sí, yo no creo que, la verdad que me parecería un mamarracho que me sancionen por hacer mi trabajo, Pablo, que por hacer el trabajo por el cual la gente no se eligió, que es informar, que es controlar y que es esto, venir a comentar qué es lo que pasa en el Tribunal de Cuentas, qué es lo que se hace con el dinero de los vecinos. Me parecería un mamarracho, pero la verdad que no se puede esperar nada del oficialismo con estos mecanismos que están llevando a cabo, el secretismo, las sanciones, el disciplinamiento. Pero bueno, por supuesto, lo vamos a exponer si es que sucede. Me resultaría un mamarracho, pero bueno, no se puede esperar mucho de ellos. Perdón, ¿podría agregar algo más? Sí. Simplemente a raíz de lo que dice Pablo y si hubiera sanción o no.
También después de las declaraciones, ¿cómo es? Imagino que normalmente debe ocurrir, pero la semana posterior a brindar una declaración como la de hoy, también en la parte interna, más allá de si hay una sanción o no, ¿es incómodo para vos poder presentarte a trabajar y demás? Quiero decir, en cuanto a la relación con tus compañeros. Y mira, la relación con mis compañeros, mira, después de la denuncia que le realicé al presidente del Tribunal de Cuentas, Roberto Verola, por violencia laboral, hasta el jueves pasado, fue medianamente buena la Claro. convivencia, si puedo decirlo en términos podía generales. Se podía trabajar, digo. Se podía trabajar hasta el jueves, que fue cuando tratamos el reglamento interno nuevo, que hubo, mientras yo tomaba la palabra para debatir el reglamento, que es un tema muy importante, que atraviesa a los vecinos porque tienen que poder saber qué es lo que se hace con su dinero. El presidente del Tribunal de Cuentas, mientras yo exponía, hacía gestos a la otra vocal, hacía muecas, burlas, se reía, se usaba el teléfono de manera totalmente irrespetuosa. Hasta ese momento estuvo todo medianamente, convivíamos bien hasta ese momento, y la verdad que las actitudes que tiene el presidente del Tribunal de Cuentas a veces son muy infantiles en el término de la relación conmigo, ¿no? Y que a mí no me preocupa porque para mí es un chiquitaje eso, ¿no? Pero lo que sí me preocupa es que él no se tome con responsabilidad y con seriedad el trabajo de presidente del Tribunal de Cuentas que le asignaron los vecinos de Villa Regina. Porque no me preocupa, como te digo, para mí es un chiquitaje, me tiene sin cuidado, yo voy y hago mi laburo igual, pero es preocupante que el presidente de un organismo de contralor tan importante elegido por el pueblo tenga actitudes tan infantiles y tan poco serias y con tan poca responsabilidad de lo que implica tener ese cargo, ¿no? Así que bueno, en ese sentido vamos a ver si mejora de nuevo la convivencia, si puede dar un cambio de actitud, porque la verdad que es necesario, no por mí, vuelvo a decir, sino por los vecinos, por respeto a los vecinos. Qué importante sería poder tener también acceso a imágenes, ¿no? Porque el Consejo Deliberante sesiona y las sesiones son públicas, uno puede ir y sentarse en el Consejo Deliberante con ciertas reservas para ingresar, pero si no lo podés hacer, podés seguir la sesión a través de los canales oficiales, y en este caso no tenés información si no es a través de los vocales del propio tribunal que cuentan sobre qué están trabajando y qué es lo que están mirando, ¿no? Estaría muy bueno si pudieran ser grabadas las sesiones del Tribunal de Cuentas, y la gente vería también y se enteraría mucho más de las actitudes que tienen sus representantes, que son electos por el pueblo. Pero bueno, como ya ha demostrado varias veces Roberto Verola, que es el presidente del Tribunal de Cuentas, a él le incomoda muchísimo que hayan concejales, personas que vean las sesiones, por eso está estableciendo este reglamento interno que básicamente decreta que no se puede, que las sesiones del Tribunal de Cuentas son secretas, que para mí es una locura porque, vuelvo a decir... Es como si no existiera el Tribunal de Cuentas Exactamente, y aparte nosotros, vuelvo a decir, nos debemos a los vecinos, y eso que nosotros trabajamos en el Tribunal de Cuentas son fondos públicos, que es dinero de los vecinos. Digo, para mí es como si no existiera el Tribunal de Cuentas, porque si no se puede difundir información directamente, tampoco vas a poder hacer ningún tipo de planteo legal respecto a algún tipo de irregularidad dentro de los expedientes que se analicen, ¿no? Es muy raro todo esto. Sí, termina siendo una escribanía del Ejecutivo. El Roberto Verola no es más que un empleado del intendente municipal. Uh-huh. Y ahora te agradecemos la visita, y sabes que los micrófonos siempre abiertos y no existen sanciones para que puedas... y aunque existan sanciones. Y aunque existan sanciones, para que puedas, contarnos qué es lo que pasa dentro del Tribunal de Cuentas, cuáles son tus planteos respecto al trabajo de control de los fondos públicos que aportan todos los vecinos de la ciudad. Muchas gracias, chicos, a ustedes y a toda la audiencia. La palabra de Yara Zapata.